La independencia de México. Allá por el año de 1500, España era una nación muy poderosa. Conquistó y colonizó un nuevo mundo, que más tarde se conoció como América. En estas nuevas tierras, los españoles se establecieron con sus familias y a sus hijos que nacieron en las colonias se les llamó criollos. Los españoles o peninsulares ricos controlaban el comercio, la política, y eran dueños de las minas y de las haciendas. Algunos criollos heredaban grandes fortunas, y aunque muchos de ellos se preparaban en seminarios y universidades, los españoles ocupaban siempre los mejores puestos. La situación en la que la mayoría de gente vivía era muy pobre, y en su mayoría vivían en la miseria y en la esclavitud. México fue gobernado por los españoles, los cuales abusaban de su poder, ya que se adueñaron de grandes haciendas y de tierras muy extensas. Sus hijos vestían con ropas finas, eran bien cuidados y bien alimentados, mientras que los hijos de los campesinos no tenían las mismas posibilidades. Así estaba la situación cuando, en 1808, el emperador francés Napoleón Bonaparte invadió España. Destronó al rey Carlos IV y puso en su lugar a su hermano José Bonaparte. Al llegar a la Nueva España noticias de lo que sucedió en la península, los criollos dijeron que no querían ser gobernados por un francés. Querían nombrar un gobernante desde la Nueva España, pero los españoles peninsulares se opusieron. Así fue como los criollos en 1810 se juntaron a discutir la mejor manera de gobernarse a sí mismos mientras volvía a haber un rey en España. Las autoridades perseguían a los criollos y un grupo de estos decidieron empezar una conspiración en contra del gobierno. Un cura, llamado Miguel Hidalgo, comenzó a frecuentarse con el militar Mariano Abasolo, el corregidor Miguel Domínguez, su esposa doña Josefa Ortiz de Domínguez y el capitán Ignacio Allende, con quienes planeaba la forma de independizar la Nueva España. Las reuniones se hacían en casa del corregidor de Querétaro, hasta que fueron sorprendidos y la esposa del corregidor, doña Josefa Ortiz de Domínguez, antes de ser aprendida, pudo dar aviso a otros conspiradores en Dolores y en San Miguel del Grande. A estas juntas se les conoce también como juntas literarias. En la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, luego de haber sido descubierta la conspiración de Querétaro, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, junto con los generales Ignacio Allende y Juan Aldama, decidieron iniciar la lucha de inmediato. Incitaron a la población de Dolores a levantarse en contra de las autoridades del virreinato de la Nueva España. Se congregó al pueblo en la iglesia de Dolores Hidalgo, tomando como emblema de la lucha un estandarte de la Virgen de Guadalupe y al grito de ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! Este acontecimiento es conocido como el Grito de Dolores y es considerado como el inicio del movimiento de independencia de México. A la batalla se unieron muchos caudillos, quienes apoyaban los ideales de libertad. Entre ellos se encontraban el cura José María Morelos y Pavón, mismo que se reunió con Hidalgo en el pueblo de Indaparapeo, en donde lo nombró jefe de la revolución y le dijo: Estoy seguro que la llama que usted encienda en el sur iluminará nuestros caminos. En el sur y rumbo de Acapulco, ahí se despidieron y nunca se volvieron a ver. Esta lucha dejó a su paso mucho dolor y pobreza. Algunas familias se desintegraron por unirse el jefe de familia a los ideales de la independencia. Sus armas eran en su mayoría machetes, palos e incluso instrumentos utilizados para el trabajo en el campo. En esta época, fueron un elemento muy importante las madres de familia, quienes se quedaron a cargo de sacar adelante a sus hijos. Repitiéndose esta historia una y otra vez,
al tiempo que avanzaba la lucha de independencia y se unían más y más hombres a la esperanza de obtener una vida mejor para sus seres queridos. Cerca de Monclova, en las norias de Acatitla de Baján, sitio de tragedia y tradición, Hidalgo fue hecho prisionero por un destacamento realista. Conducido a la villa de Chihuahua, en donde se abrió un juicio por delitos de infidencia, es decir, traición, siendo fusilado el 30 de julio de 1811. José María Morelos y Pavón fue un sacerdote y militar mexicano que estuvo al mando de la segunda etapa de la Guerra de Independencia de México. El 14 de septiembre de 1813, presentó en el Congreso de Anáhuac un documento que es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes de la historia: Los sentimientos de la nación. Lo más relevante del contenido fue lo siguiente: declarar la independencia y libertad de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Reafirmar la religión católica como la única aceptada sin tolerancia de otra. Establecer que la soberanía dimanaria del pueblo y del Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto por representantes de cada provincia en igualdad de números, eliminándose la figura del rey de España. Una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Con la finalidad de proteger a los americanos, los empleos quedarían reservados para estos. Se cambiaría la forma de gobierno, se eliminaría el sistema monárquico y se establecería un gobierno liberal. Socialmente, se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales, y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. De esta manera, Morelos exhortó al Congreso trazar leyes para moderar la opulencia y la pobreza, y lograr así una mayor igualdad social. Se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre, y todos queden iguales. Se desaparecen las alcabalas, estancos y el tributo de los indígenas. Para 1814, Morelos había logrado conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se convirtió en el principal enemigo del ejército realista. Fue fusilado en diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. El fusilamiento se dio como un cumplimiento a la orden dada por parte del virrey de Nueva España, Félix María Calleja, quien era el enemigo número 1 del militar. Morelos fue nombrado como el siervo de la nación, debido a su devota entrega para lograr que México fuera no solo una nación libre e independiente, sino también soberana. Otro personaje destacado que tras la muerte de Miguel Hidalgo e Ignacio Allende fue Ignacio López Rayón. Encabezó a las fuerzas insurgentes que se encontraban en Saltillo, tomó la plaza de Zacatecas y se dirigió a Zitácuaro, en donde convocó la Suprema Junta Gubernativa de América, la cual tuvo la finalidad de establecer un orden jurídico y político de los grupos insurgentes en el país. Ignacio López Rayón hizo circular entre todos los insurgentes un proyecto de constitución política para la que sería una nueva nación independiente. El 30 de abril de 1812 resumió su ideología en 38 puntos, que fueron conocidos como los elementos constitucionales, que daría como fruto la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre de 1814, llamada formalmente Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Entre los puntos más importantes destacan: México es libre e independiente de toda
o cualquier otra nación. La religión católica será la única sin tolerancia de otra. Que la América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación. Que los empleos los obtengan solo los americanos. Que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Queda enteramente proscrita la esclavitud, entre otros. Y hasta aquí dejamos el inicio de la independencia de México. En la próxima historia veremos qué es lo que pasó para llegar a la consumación de la independencia de México. No olvides suscribirte, darle like y comparte, y darle clic a la campanita cada que suba un nuevo video. Y recuerda, tú eres la persona más importante.